Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast, que hoy vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Mi nombre es Genesis Pinargote. Soy Glenda Robles. Soy Cristina Delgado. Y Candelario Martínez. Bueno, comenzamos. En el título 1 tenemos lo que es el objeto y el ámbito. El artículo 1 nos habla del objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer y mantener bajo la dirección de la Contraloría General del Estado el sistema de control, fiscalización y autoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Como bien menciona en el artículo 1, este establece lo que es el objetivo de generar lo que sería el sistema de control, fiscalización y auditoría bajo lo que es la dirección de la Contraloría General del Estado. En el artículo 2 tenemos el ámbito de aplicación de la ley, el cual nos habla sobre las disposiciones de esta ley que se rigen para las instituciones del sector público determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución. Como tercer artículo tenemos los recursos públicos. Para efecto de esta ley se entenderán por recursos públicos todos los que son los bienes, los títulos, las acciones, las participaciones, los activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado de conformidad con la ley. Este artículo nos habla de que, en pocas palabras, de que todos los recursos públicos son pertenecientes al Estado, ya sea bienes, fondos, y que todos estos no van a perder la calidad al ser administrados por alguna corporación, porque a fin y al cabo como que igual proviene del Estado. Ya, el artículo 4, que nos habla del régimen de control de las personas jurídicas con participación estatal, nos dice que para todos los efectos contemplados en esta ley están sometidos al control de la Contraloría General del Estado. Las personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público que dispongan, cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política de la República. Esto se evitará la superposición de funciones con otro organismo de control, sin perjuicio de estar obligados de actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales de manera coordinada, conjunta o simultánea. Como análisis podemos mencionar que esto establece lo que serían las personas jurídicas y las entidades de derecho público, con participación estatal, que están sometidas a lo que sería la ley de la Contraloría General del Estado. En el artículo 5 tenemos sistemas de control, fiscalización y auditoría del Estado. Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores actuarán dentro del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, cuya aplicación propenderá a que, primero, los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos sin excepción se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición. Como segunda, las atributaciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores. Como tercero, cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno. Como cuarto, se coordine y complemente con la acción de los otros órganos
en base a este artículo tenemos que todos los que son, como mencionamos, los dignatarios, las autoridades, funcionarios o los servidores públicos tienen responsabilidad de poder rendir cuentas públicas sobre el ejercicio de todas las atribuciones y de los recursos públicos que se han puesto a disposición de aquellos. Esto quiere decir también que ellos deben de ser responsables de todo lo respecto a los recursos públicos, ya que deben de tener un buen manejo para poder asimismo tener un control y una buena ejecución. Además de esto, también establece que todas las instituciones públicas deben garantizar la rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos públicos que se le ofrece a esa entidad pública. El artículo 6 nos habla de componentes del sistema. La ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de el control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado a las que se refiere el artículo 2 de esta ley, y el control externo, que comprende el que compete a la Contraloría General del Estado y el que ejercen otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias. Como análisis de este artículo nos detalla lo que serían los componentes del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, dividiéndolos en control internos y externos. Aquí también nos dice que su papel es la prevención y la detención de la corrupción, ¿no?, que existe en este artículo. Artículo 7. Marco normativo general. Para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría General del Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará según corresponda. 1. Normas de control interno que sirvan de marco básico para que las instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno. 2. Políticas de auditoría gubernamental. 3. Normas de control y fiscalización sobre el sector público adaptadas en normas internacionales y de las emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras. 4. Normas de auditoría gubernamental de carácter local e internacional en sus modalidades de gestión. 5. Reglamentos, regulaciones, manuales generales y especificadas, guías metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias. Este artículo nos establece que la Contraloría General del Estado es responsable de regular el funcionamiento del sistema de control mediante la creación y actualización de diversas normas y políticas, ya que estas incluyen las normas de control interno para las instituciones del Estado, políticas de auditoría gubernamental y normas de fiscalización adaptadas a estándares internacionales. El artículo 8 nos dice que el objeto del sistema de control, mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría, se examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativas, financieras, operativas y, cuando corresponda, gestión medioambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de esta gestión se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los comentarios sobre la legalidad efectiva y económica de las operaciones y programas evaluados. Algo más resumido, el artículo 8 define el sistema de control como la administración financiera y operativa, incluyendo también la gestión ambiental, pero esta de aquí es cuando corresponde. Como bien menciona, en el examen y lo que es la evaluación de estas gestiones, es muy importante aplicar lo que son los indicadores de gestión institucional y lo que es el desempeño del mismo. En el capítulo 2 de lo que es el sistema de control interno, sección 1, tenemos el artículo 9, conceptos y elementos del control interno. El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcanzan los objetivos institucionales. Constituyen elementos de control interno, el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos.
el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, y la corrección oportuna de la deficiencia de control. El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio de control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. Este artículo nos describe el control interno como un proceso integral realizado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, con el objetivo de proteger los recursos públicos y alcanzar los objetivos institucionales. Los elementos claves del control interno incluyen lo que es el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, la gestión de riesgos, el sistema de información, el cumplimiento de normas jurídicas y técnicas y la corrección de deficiencias, garantizando así una administración pública eficiente y conforme a la ley. En base a este artículo también tenemos que el control interno, primero tenemos que elaborar un diagrama o un flujo donde vamos a determinar y a controlar todas esas áreas. Después de eso realizamos un cuestionario en donde vamos a implementar preguntas y asimismo ver las fallas que han tenido, y asimismo vamos a evaluar, a hacer una narrativa en donde vamos a, como bien mismo lo dice la palabra, a narrar lo que hemos encontrado o todas las falencias en cada una de este control. En el artículo 10 tenemos actividades institucionales. Para un efectivo, eficiente y económico control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o de apoyo, financieras, operativas y ambientales. Mediante este análisis del artículo 10 nos dice que para asegurar un control interno efectivo y eficiente, las actividades de las instituciones se deben organizar en 4 áreas muy importantes. En este entraría la administración o de apoyo, lo que son las finanzas operativas y las finanzas operativas. Y los ambientales también. Por otra parte tenemos el artículo 11 de aplicación del control interno. Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago y el reglamento orgánico funcional que será publicado en el registro oficial. Este artículo establece normas específicas para la aplicación del control interno, destacando la importancia de evitar funciones incompatibles o garantizar el depósito inmediato de los fondos recaudados en la emisión, los recibos y los pagos bancarios. Además menciona la distinción entre órdenes y gasto de pago y la obligación de publicar en el reglamento funcional orgánico y en el registro oficial, asegurando la transparencia de todos estos pagos y los recibos que lleguen a dar. El artículo número 12, tiempos de control. El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior. Tenemos varios incisos como es el A. El control previo. Los servidores de las instituciones analizan las actividades institucionales propuestas antes de su autorización o ejecución respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. El segundo punto es el control continuo. Los servidores de la institución en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibirán o prestarán de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. Y por último tenemos el control posterior, que nos dice que la unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicarán a las actividades institucionales con posterioridad a su ejecución. En base a este artículo nos detalla los tiempos del control interno en 3 etapas, las cuales son el previo, continuo y posterior. El control previo asegura que las actividades institucionales sean evaluadas antes de su ejecución en términos de legalidad y pertinencia.
El control continuo, el cual se enfoca en supervisar la calidad y cumplimiento de obras y servicios durante su ejecución. Y finalmente tenemos el control posterior, el cual lo realiza la unidad de auditoría interna para así evaluar las actividades que ya han sido realizadas. Para tener un buen control interno, o sea, un audito, para hacer una auditoría interna, es muy importante como que seguir estos pasos porque así se analiza, también se inspecciona y también es como nos dice de que esta va a ser la responsable del control posterior para poder de ahí seguir con lo externo. Mediante esto podemos llegar a una buena conclusión sobre las auditorías internas. Por otra parte, tenemos el artículo 13 de contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidades establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial, la cual integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costo, que incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables al sector público y que satisfagan los requerimientos operacionales y gerenciales para la toma de decisiones de conformidad con las políticas y normas que al efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas o el que haga sus veces. La contabilidad gubernamental, ¿por qué? Porque nos dice que la contabilidad gubernamental son recursos, materiales, bienes que esto le pertenece al Estado. Ya, luego tenemos lo que es el sistema de control externo. El artículo 18 nos dice del alcance y ejecución de la auditoría gubernamental. El control externo que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante la auditoría gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas de auditoría. La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluyen el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La auditoría gubernamental no podrá modificar las recaudaciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor, la conformidad de la ley. Este artículo establece que el control externo de la Contraloría General del Estado se llevará a cabo a través de la auditoría gubernamental y lo que se encargaría de llevar lo que es el examen especial, aplicando lo que son normas y técnicas nacionales e internacionales. Ya, el artículo número 19, el examen especial. Como parte de la auditoría gubernamental, el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental. Con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas, procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, de las disciplinas específicas de acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. Este artículo nos define el examen especial como una parte integral de la auditoría gubernamental. Este se enfoca en verificar y evaluar aspectos específicos de la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental tras su ejecución. Este utiliza técnicas y procedimientos especializados según la naturaleza del examen que pueden incluir ingeniería u otras disciplinas. Este examen culmina en un informe el cual incluye comentarios, conclusiones y recomendaciones y así asegurando un análisis que sea detallado y sugerencias para poder mejorar la gestión pública. Luego vamos con lo que son las normas básicas de la auditoría gubernamental. En el artículo 34 que tenemos en el artículo 24, que tenemos planificación, ejecución y evaluación, dice que el ejercicio de la auditoría gubernamental será objeto de planificación previa y de evaluación posterior de sus resultados y se ejecutará de acuerdo con las políticas y normas de auditoría y demás regulaciones con esta ley. Ya, esta nos dice que establece que la auditoría gubernamental debe ser planificada previamente y evaluada posteriormente para asegurar su efectividad, ¿no? Para asegurar bien los resultados de esta dicha auditoría.
Claro, y esté regulada con la ley. Ya. Por otra parte, tenemos el artículo 25, independencia del personal de auditoría. El personal ejecutor de auditoría gubernamental mantendrá total independencia respecto a las instituciones del Estado y de las personas y actividades sujetas a su examen. Los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en instituciones del Estado en las que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos 5 años, excepto en calidad de auditor interno. Tampoco auditarán actividades realizadas por su cónyuge, por sus parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cuando existiere conflicto de intereses. Este artículo establece las restricciones claras para las auditorías de la Contraloría General del Estado, como la prohibición de auditor en las que hayan trabajado en los últimos 5 años y mediante esto tener lo que sería la exclusión de auditar lo que son las actividades de la misma. Ya. Por otra parte tenemos el capítulo 4, Organismo Técnico Superior del Control, la sección 1, la Contraloría General del Estado. El artículo 29 de la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado, como organismo técnico superior de control, es una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida, representada legalmente por el Contralor General. El artículo 29 establece que la Contraloría General del Estado es un organismo autónomo con personalidad jurídica de derechos públicos, lo que otorga independencia administrativa, presupuestaria y financiera. Esta autonomía le permite operar de manera autónoma en sus funciones de fiscalización. En el artículo 30, el presupuesto de la Contraloría General del Estado se financiará con la asignación que se le entregue a través del presupuesto general del Estado y B, los recursos de autogestión. El artículo 30 nos establece que el presupuesto de la Contraloría General del Estado se financia mediante asignaciones del presupuesto general del Estado y sus recursos de autogestión. Bueno, tenemos también el artículo 31, el cual nos habla sobre las funciones y atribuciones, y la Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, tendrá la siguiente. Como primer punto tenemos practicar auditoría externa, como segundo punto examinar los ingresos públicos, como tercer punto examinar los gastos, como cuarto punto examinar y evaluar en términos de costo y tiempo la legalidad, economía, efectividad, eficacia y transparencia de la gestión pública. Como quinto punto examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las instituciones sujetas a su control. 6. Ejercer la función fiscalizada en las instituciones del Estado. 7. Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de corrupción en las entidades sujetas a su control. 9. Evaluar las labores de auditoría externa ejecutadas por compañías privadas de auditoría. Sí hay un sinnúmero más de puntos, pero Son como Son los más relevantes. Pero en este artículo, en resumen, nos detalla las funciones y atribuciones de la Contraloría General del Estado, la cual incluye la capacidad de realizar auditorías externas a diversas entidades públicas y semipúblicas, ya sea directamente o mediante empresas privadas de auditoría. Además, también nos establece su facultad para examinar los ingresos y gastos públicos, evaluando su legalidad, eficacia y transparencia. También se le otorgan competencias para evaluar los sistemas de control interno, prevenir la corrupción y fiscalizar la correcta administración de los recursos públicos, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes. bueno, estos han sido como que los artículos
debates relacionados con lo que es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Gracias por vernos.